Una vez hice un programa con Leni Riefenstahl, la famosa directora de cine alemana que filmó películas propagandísticas para los nazis. Y ella me contó que Hitler le dijo que había decidido unirse al partido nazi mientras contemplaba el mundo desde una montaña. No sé si eso es verdad, pero sí sé que las montañas tienen un efecto poderoso sobre la gente. Las montañas pueden nublarnos el juicio. Pueden realzar nuestras emociones y cautivarnos. Y en tiempos del Renacimiento, los tiempos que nos atañen, las montañas cautivaron a esa figura renacentista particularmente inquietante: Leonardo da Vinci. En los programas sobre el Renacimiento siempre muestran a Leonardo como alguien hambriento de conocimiento. Leonardo, el artista y el científico, el máximo genio del Renacimiento. Y sí, era muy inteligente y todo eso, pero también era impulsivo, conflictivo, desequilibrado. Y ese es el Leonardo que vamos a ver en este programa. El Renacimiento desencadenado, infierno, serpientes y gigantes. Personalmente, no entiendo cómo Leonardo logró que lo consideraran un genio científico. Si vemos sus pinturas, nos damos cuenta de que había algo raro en él, algo peculiar y visionario. Así que en este capítulo, donde vamos a hablar de la oscuridad que envolvió al Renacimiento mientras se precipitaba hacia el siglo XVI, vamos a celebrar a Leonardo, el visionario pasional, y no a Leonardo, el científico brillante. Y después, cuando terminemos con Leonardo, vamos a hablar de los otros artistas excéntricos que empezaron a aparecer durante el Renacimiento en cantidades cada vez mayores. El Bosco, Arcimboldo, el Greco. Se supone que el Renacimiento fue la primera era moderna de la razón. Pero como pueden ver, en realidad estaba lleno de irracionalidad. Obviamente hay que empezar por acá, con el cuadro más famoso del mundo. Pintada alrededor del año 1504, la Mona Lisa pasó más de medio milenio confundiendo a la gente. Debo haberla visto unas 100 veces y todavía no descubro qué está tratando de transmitir con esa mirada tan misteriosa. Es todo intencional. El astuto y mañoso Leonardo está jugando con nuestras mentes. En casi todos los retratos nosotros miramos a la modelo. En este, la modelo nos mira a nosotros. Observa lentamente nuestra mente, como si supiera lo que estamos pensando.
Por eso tiene esa sonrisita irritante en la cara. La famosa sonrisa de la Mona Lisa. Y sí, ella lo sabe todo. Además de los juegos psicológicos, que son brillantes y muy adelantados a su época, lo que más admiro de ella es que no tiene una belleza clásica. Esta no es la imagen de la típica mujer renacentista, ni una representación de Venus. Esta es una mujer adulta, inteligente, independiente y fuerte. Cuando admiramos a la Mona Lisa, admiramos su misterio, no su belleza. Y acá es donde entran en escena las montañas, estas fabulosas montañas de Leonardo. Acá el paisaje es muy importante. Por lo general en el arte, el paisaje ayuda a ubicar a la modelo para que uno sepa dónde está. Pero con la Mona Lisa pasa lo contrario. La sensación de misterio de la Mona Lisa hace eco en las montañas de Leonardo y se amplifica. En el arte renacentista se esconden atmósferas atemporales que parecen sacadas del Señor de los Anillos. Lo mismo pasa en todas las obras de Leonardo. Los cuadros juegan con nuestra mente. Esta es la Virgen de las Rocas, que también está en el Louvre. Y otra vez vemos una imagen desconcertante, con estas manos señalando quién sabe qué. Y hay otro estupendo y absolutamente misterioso paisaje montañoso. Como un enigma ingenioso que jamás vamos a resolver, el arte de Leonardo da Vinci nos mantiene pensando, especulando y sospechando. En una gran parte de sus obras, parece como si hubiera tratado deliberadamente de avivar la sensación de misterio para captar nuestro interés y, muchas veces, lo hacía pintando montañas. En la Biblioteca Real del Castillo de Windsor hay una extraordinaria colección de dibujos. Se los conoce como los dibujos del diluvio. Los hizo hacia el final de su vida, alrededor del año 1514. Y todos esos dibujos transmiten un poder apocalíptico turbulento. Cuando vi por primera vez esos dibujos, asumí que eran bocetos científicos, en los que Leonardo registró los efectos de una tormenta particularmente intensa. Pero ahora sabemos que en 1513 se produjo un terrible alud de tierra acá en Bellinzona, cerca de la frontera suiza con Italia. Y puede que Leonardo haya presenciado el daño causado cuando la ladera de la montaña cayó sobre el valle. Y adivinen qué, hace poco, en el año 2012, volvió a suceder en este mismo valle. En internet pueden encontrar videos del alud de Bellinzona. Son videos muy dramáticos. Esto fue algo que realmente pasó. Parece imaginario, pero no lo fue. Lo mismo pasa con otro dibujo que está en la Biblioteca Real de Windsor, llamado La lluvia de posesiones materiales, en el que todo tipo de elementos de jardín caen del cielo. Rastrillos, botellas, sombrillas.
También pueden encontrar videos de eso en internet. Pasó hace unos años cerca de Venecia, cuando un tornado impactó sobre la región de Véneto y todas estas cosas empezaron a caer del cielo. Todo esto puede pasar de verdad. La naturaleza puede destrozar el mundo y volver a ordenarlo. Es científicamente observable y comprobable. Pero acá hay algo más. Miren arriba. ¿Ven? Leonardo escribió algo con su famoso método de escritura en espejo. De este lado dice Adán y de este Eva. Adán y Eva. Según la Biblia, el primer hombre y la primera mujer que cometieron el pecado original. ¿Pero qué tienen que ver ellos con todo esto? Tienen todo que ver con esto, porque lo que realmente tenemos en estos tremendos dibujos del diluvio es una intensa y pesimista visión religiosa disfrazada de ciencia. Acá hay otro de los dibujos del diluvio. Es un huracán avanzando por el aire, arrancando los árboles y ahogando a los jinetes. Y miren, arriba en el cielo, escondido entre las nubes, está Dios, guiando la tormenta, enfurecido. Miren acá, en la esquina. ¿Ven? Hay una nube llena de ángeles con trompetas tocando el acorde final. Ya habíamos visto ángeles parecidos en este programa. En el capítulo 2, cuando visitamos la Capilla Sixtina y vimos el juicio final de Miguel Ángel. Ahí también hay una nube llena de ángeles con trompetas tocando la nota final. Estos dibujos del diluvio pueden parecer observaciones precisas de la naturaleza, cosas que Leonardo presenció, pero en realidad son visualizaciones fantásticas del apocalipsis final, el fin del mundo. Esta no es la obra de un científico particularmente ingenioso. Es la obra de un visionario particularmente pesimista. En la mente de Leonardo da Vinci, el exquisito conocimiento se convirtió en una exquisita desesperanza. He sendeth the springs into the rivers, which run among the hills. All beasts of the field drink thereof. Si raspamos la superficie de casi cualquier obra del Renacimiento, el pesimismo va a empezar a brotar como el petróleo. Podemos verlo en muchos puntos de interés renacentistas, pero especialmente en este. Cuando se trata de pesimismo, ni siquiera Leonardo es capaz de igualar la desesperanza de Jerónimo Bosch, el Bosco. El Bosco fue prácticamente contemporáneo de Leonardo. Era solo un par de años mayor. Nació cerca del año 1450 y murió en 1516. Así que ese pesimismo que compartían era el pesimismo de esa época. Mientras el siglo XV le cedía el paso al XVI, el arte, la evidencia más verdadera que existe sobre estas cosas, se fue volviendo cada vez más raro, cada vez más oscuro.
Se supone que esta fue una era de iluminación. Pero ¿a dónde fue a parar esa iluminación? Bosch nació allá atrás, en 's-Hertogenbosch, o Den Bosch, como lo llaman ahora, en Holanda. Fue bautizado como Jerónimo van Aken, pero así como Veronese era de Verona y Da Vinci era de Vinci, Bosch era de Den Bosch. Su cuadro más famoso, El Jardín de las Delicias, expuesto en el Museo del Prado, es un extraordinario parque temático del pecado, un tríptico repleto de tantas malas noticias que me es imposible lidiar con todas ellas a la vez. Así que voy a explicarles los 3 paneles por separado. El de la izquierda nos muestra el paraíso, donde Dios acaba de crear a Adán y a Eva. Ahí están los 3, parados debajo de un drago. Y como se trata del paraíso, Satanás también está ahí, solo que está disfrazado. Por lo general, lo representaban con una serpiente, pero el Bosco lo reinventó como una lechuza, que observa todo desde su agujero en el centro del paraíso. La lechuza, también el drago, todos son detalles simbólicos, y el cuadro está repleto de ellos. Estuvimos 3 horas filmándolo en el Prado, y aún así no terminamos. El Bosco venía de una numerosa familia de pintores, los Van Aken. Trabajaban comunitariamente en una casa junto al mercado de Den Bosch, donde todos contribuían. Todos vivían y trabajaban en un estudio en esta plaza, y ahí fue donde supuestamente pintó El Jardín de las Delicias. Mientras que el panel izquierdo nos muestra el paraíso, el panel del medio es una imagen de Disneylandia. Perdón, me equivoqué. Es que se parece muchísimo, con sus castillos de Cenicienta y sus fuentes de Bella Durmiente. Y toda esa gente jugueteando y retozando en el pasto. Lo que en realidad muestra es el paraíso, pero en un momento posterior, cuando los humanos y los animales lo habitaron y, alentados por Satanás, empezaron a hacer lo que los humanos y los animales siempre hacen cuando les dan rienda suelta. Si a un hombre le muestran una mujer, pecará con ella. Si a una mujer le muestran un hombre, pecará con él. O al menos eso es lo que nos dice el Bosco, que con un intenso y extraordinario detalle nos advierte de los peligros desenfrenados de la lujuria. Como el arte del Bosco es tan extraño, algunos elaboraron teorías bastante ridículas para explicarlo, en particular ese panel del medio. Algunos afirman que usó drogas alucinógenas para imaginar esto. LSD renacentista, quizás. Y los freudianos lo diagnosticaron como un sadomasoquista reprimido. Otra teoría popular es que era miembro de una secta religiosa secreta y que su arte introducía ideas profanas y malvadas en el Renacimiento. Pero obviamente todo eso era mentira. El Bosco era un católico ferviente e ingenioso, un pesimista religioso que observaba el mundo que lo rodeaba
y no le gustaba lo que veía. He sendeth the springs into the rivers. En la época del Bosco, 's-Hertogenbosch tenía aproximadamente 18.000 habitantes. Y de esos 18.000, alrededor de 2.000 eran miembros de la iglesia, monjes, frailes, monjas. Era una ciudad inusualmente religiosa. Y toda esta atmósfera era un reflejo del ánimo del Bosco. Se dice que había una versión del cuadro del Jardín de las Delicias colgada acá, en la catedral de 's-Hertogenbosch. Pero la desnudez terminó siendo demasiado escandalosa y lo reemplazaron. Una parte de la extraña arquitectura del cuadro estaba inspirada en esta nueva pila para bautizar a los niños, que llegó a la catedral en 1492. El Bosco convirtió la pila bautismal en un impío tótem azul, al que la gente venera en su versión religiosa de Disneylandia. Llena de culpa y miedo, vagando libre por el paraíso, la humanidad se olvidó completamente de quién es el verdadero y único Dios. El panel del medio está repleto de pecadores, y toda esa inmoralidad solo puede conducir a un lugar, el infierno. Y eso es lo que nos muestra en el panel de la derecha. El infierno es la especialidad del Bosco. Él pintó las escenas de castigo y deformación más imaginativas y aterradoras que pueden encontrarse en la historia del arte. No hace falta que las describa. Pueden ver lo que son. Lo único que quizás debería señalar es que esto también es arte renacentista. Tan renacentista como la Mona Lisa. World without end. Amen. La oscuridad inherente al Bosco, la abrumadora culpabilidad de su arte, todo ese castigo y pecado, no se limita a la pintura renacentista. También es una característica de la cerámica renacentista, especialmente de los extraordinarios platos hechos en Francia por Bernard Palissy. Palissy era un calvinista francés, un protestante. Nació en el año 1510 y murió a los 80 años en un calabozo de la Bastilla. Estaba preso porque era un ferviente religioso y se negó a renunciar a su fe protestante. No sabemos exactamente dónde aprendió a crear estos extraordinarios platos renacentistas. Al parecer, principalmente fue un autodidacta. Algunos dicen que trató de recrear la porcelana china. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Es más que evidente que los platos de Palissy tienen un lado oscuro. Un típico Palissy tiene una serpiente en el medio y a su alrededor hay lagartijas, caracoles, ranas.
cosas que se arrastran y trepan y salen de las profundidades. Son espectacularmente realistas y están adelantados a su época. Los hizo utilizando moldes de yeso de serpientes y lagartos reales que encontró en los pantanos. ¿Por qué un artista francés del Renacimiento haría platos como estos? En el arte, las serpientes, los lagartos y las ranas tienen una historia muy oscura. Han sido victimizados, expulsados del reino animal y convertidos en símbolos de muerte y maldad. Cuando Carpaccio pintó su fabuloso cuadro de San Jorge y el dragón en la cofradía de San Giorgio, en Venecia, colmó el suelo que rodea a su héroe con símbolos de oscuridad, mutilación y mortalidad. Y en este otro cuadro de Venecia, ¿por qué este hombre joven, retratado por Lorenzo Lotto, está siendo examinado atentamente por una lagartija? Porque el objetivo de la lagartija en el cuadro es recordarle al muchacho que la juventud es corta y la muerte lo está esperando. Todo empieza en la Biblia, que está repleta de alusiones prejuiciosas a los reptiles y a los anfibios. Cuando una plaga desciende sobre el pueblo elegido por Dios en el Éxodo, es una plaga de ranas. Y justo al principio del Génesis, cuando Satanás tienta a Eva en el jardín del Edén, lo hace disfrazado de serpiente. Así que no se trata de momentos religiosos irrelevantes, sino de los más importantes. Según la Biblia, el único motivo por el que tenemos que morir es que pecamos en el paraíso. ¿Y por qué pecamos en el paraíso? Porque una serpiente tentó a Eva para cometer el pecado original. Y Bernard Palissy, un extremista religioso que murió preso en la Bastilla por sus creencias, conocía perfectamente el terrible significado de las serpientes, las ranas y los lagartos. Y por eso los puso en sus revolucionarias piezas de cerámica. Es una especie de arte de acción renacentista. ¿Qué hacemos con un plato? Ponemos comida adentro, el regalo de Dios, y la comemos. Y mientras la comemos, los lagartos, las ranas, las serpientes empiezan a aparecer, recordándonos que los placeres terrenales no duran mucho y que el diablo siempre está presente, siempre listo, siempre al acecho. Con el maravilloso arte de acción renacentista de Bernard Palissy, apareció algo nuevo en el mundo. Piezas de cerámica con un mensaje potente. El pesimismo del Renacimiento encontró una de las formas más creativas de canalizarse. Cuanto más nos adentramos en la última etapa del Renacimiento, más raro se vuelve. Sobre todo, si ponemos la lupa sobre la ciudad de Praga, que en esa época era la jurisdicción de este tristemente peculiar emperador Habsburgo. Sí, está bien. Este no es el verdadero Rodolfo II,
y en la vida real no tenía una castaña en el mentón ni una pera en la nariz. Pero este es un retrato de Rodolfo hecho por el extraordinario pintor de su corte, Giuseppe Arcimboldo. Incluso en ese extraño periodo de creatividad del arte del Renacimiento tardío, Arcimboldo se destaca. Al Renacimiento siempre le gustaron los enigmas, los trucos, las complejidades. Pero con Arcimboldo, este gusto por el misterio alcanzó un clímax sorprendente. Aunque era italiano, nacido en Milán, Arcimboldo alcanzó su madurez, si así se puede llamar a esto, en Praga, donde a finales del siglo XVI terminó trabajando en la corte de Rodolfo II. Mucha gente tiene teorías diferentes sobre lo que Arcimboldo estaba tratando de hacer. Algunos dicen que era un alquimista, otros que era un mago, o quizás un ocultista. En realidad es más simple que todo eso. Era solo un hombre de su época. Si nos adentramos en los recovecos del arte del Renacimiento tardío, alejándonos solamente un poco de lo convencional, vamos a encontrar muchas señales del apetito que había surgido por la mutación y las rarezas. Miren esta cosa. Se la encargó Rodolfo II a su joyero favorito, Abraham Jamnitzer. Es la hermosa Dafne convirtiéndose en un árbol hecho de coral. Las leyes de la naturaleza estaban siendo usurpadas por las leyes del arte. Y hablando de la naturaleza, ¿qué me dicen de este inesperado plato renacentista exhibido en el Museo Ashmolean de Oxford? Es otro retrato encubierto, solo que esta vez está formado por penes entrelazados. Y lo que dice en la inscripción es: todos mírenme como si fuera un cabeza de pene. Ah, sí, el Renacimiento, el resurgimiento de la civilización. Arcimboldo no estaba yendo en contra de la corriente renacentista cuando empezó a pintar estas extraordinarias cabezas. Estaba siguiendo una tradición renacentista. Y mientras hacía eso, lanzaba al mismo tiempo una sátira encubierta. Este bibliotecario, hecho enteramente de libros, en realidad es una crítica mordaz a los fanfarrones coleccionistas de libros del Renacimiento, que se las daban de sabios solo porque sus estantes estaban llenos de libros sin abrir. La barba está hecha de las colas de animales que esos típicos coleccionistas del Renacimiento usaban para sacar el polvo. Y la cortina es la cortina que aislaba el área de lectura en la biblioteca privada del gran coleccionista. Shh, parece estar diciendo. Erudito trabajando. Hay muchísimos inventos pictóricos ingeniosos en el arte de Arcimboldo. Observen este plato, por ejemplo, lleno de excelentes productos culinarios. Miren lo que pasa cuando, gracias a la magia de la televisión, damos vuelta el cuadro. Arcimboldo era brillante e ingenioso, y es admirable que se haya convertido en un artista tan bueno mientras trabajaba para el imposible Rodolfo II. Todos los Habsburgo fueron problemáticos. Los siglos de endogamia se habían asegurado de eso.
Pero cuando se trataba de excentricidad, Rodolfo II no tenía comparación. En cuanto al arte, desarrolló un apetito incontrolable por lo erótico y llenó las paredes de su castillo con las pinturas de Bartholomeus Spranger, un astuto artista erótico de Amberes que sabía exactamente cómo complacer a Rodolfo. Rodolfo colocaba sus cuadros sobre sillas para poder llevarlos por todo el castillo y exhibirlos donde quisiera. Y otro lugar inusual donde los ponía era en el techo. Y se acostaba en el suelo para contemplar su arte. Y así era como descansaba, mirando a la Venus de Spranger, tentando a Adonis. Una escena renacentista tan obscena que hasta el perro sabe lo que está pasando. Y acá está Venus en la fragua de Vulcano. Dicen que ahí las cosas se ponen candentes, muy candentes. La otra gran pasión de Rodolfo, además del arte erótico, era la alquimia. Invitaba a la mayoría de los alquimistas más notables de Europa acá, a Praga, con instrucciones de buscar la piedra filosofal. Se decía que este elemento legendario podía convertir el plomo en oro. Y además, te daba lo que Rodolfo II más deseaba: la inmortalidad. Tenía su propio laboratorio de alquimia donde realizaba experimentos cada vez más peligrosos en su desesperada búsqueda por la juventud eterna. Hasta el día de hoy, Praga goza de una lamentable reputación por sus experimentos de alquimia y su coqueteo con lo oculto. Es la capital europea del abracadabra. Y todo eso se lo debe a Rodolfo II. Otra de las excentricidades de Rodolfo era dejarse llevar completamente por el horóscopo. Las estrellas decidían todos sus movimientos. Y para enfatizar su compromiso con el cosmos, Rodolfo le encargó esta pintura al gran Tintoretto en Venecia: el origen de la Vía Láctea. Estaba tan seguro de que las estrellas gobernaban todo, que cualquier persona que quisiera una audiencia privada con él, ya fuera el Papa o un emperador, primero debía tener hecho su horóscopo para demostrar que era digno. Y para demostrar que su inmortalidad estaba escrita en las estrellas, Rodolfo le encargó su propio horóscopo personal a Nostradamus. Por desgracia, Nostradamus volvió con malas noticias. Las estrellas no vaticinaban su inmortalidad. Así que Rodolfo hizo lo que cualquier otro déspota renacentista, todopoderoso, obsesionado con la magia y la alquimia hubiera hecho. Cambió su fecha de nacimiento. Tras haber nacido bajo el signo de Cáncer, Rodolfo manipuló el cosmos y anunció que su nuevo signo era Tauro. Pero las estrellas no se dejaron engañar. Nostradamus predijo que Rodolfo viviría hasta los 73 años. Por desgracia, solo llegó a los 60.
pero a su extraña manera renacentista definitivamente dejó una huella. Por un breve pero emocionante momento, Praga se convirtió en el epicentro de la expresión más salvaje del Renacimiento. Y hasta el día de hoy, las cosas extrañas que se hicieron acá en nombre de Rodolfo II no han sido olvidadas. Así que quizás sí alcanzó una cierta inmortalidad después de todo. A lo largo de estos programas, he sostenido que el Renacimiento fue una época más extravagante de lo que nos cuentan. Para demostrarlo, a veces he tenido que lidiar con matices. Pero otras veces, la extravagancia está justo frente a nuestros ojos y es imposible no notarla. Esta es la creación de Julio Romano, un alumno de Rafael que vino acá, a Mantua, y pintó esta estrafalaria Sala de los Gigantes en 1532. Toda esta sala narra la historia de unos gigantes engreídos que están siendo expulsados del Monte Olimpo por Júpiter y los dioses. Los gigantes engreídos trataron de derrocar a las deidades del Olimpo, pero fracasaron. Y esto fue lo que les pasó. Eso que ven allá arriba es el Monte Olimpo. Ahí está Júpiter, el rey de los dioses, con sus rayos. A la derecha, con esa túnica escotada, está Juno, la reina de los dioses. Y todos los demás dioses también están ahí. Ahí está Apolo con su lira. Al otro lado del monte está Cronos con su guadaña. Y a su lado, con sus dos caras, está Jano. ¡Qué nombre tan hermoso! Jano. Este estilo artístico se llama manierismo, o al menos así lo llamamos ahora. Durante siglos no tuvo un nombre específico. Nadie sabía cómo interpretarlo. El manierismo siempre fue algo difícil de comprender. Sus características determinantes no parecen definir nada sensato ni racional. Anatomías extravagantes y poses extrañas, colores furiosos y significados misteriosos, tramas peculiares y atmósferas retorcidas. ¿Por qué el arte del Renacimiento empezó a hacer esto? Acá, por ejemplo, para hacer que esta experiencia excéntrica fuera más excéntrica, todo el suelo originalmente estaba cubierto de cantos rodados y la gente caminaba sobre ellos. Es como si hubieran tirado por la ventana el sentido común, haciendo que todo se volviera ilógico, distorsionado y extraño. Y eso no solamente afectó a la pintura, sino a todas las artes. Este es el famoso Coloso de los Apeninos, de Gian Bologna. ¿Se lo imaginan como adorno para el jardín? Es muy sorprendente y gigantesco. Y es evidente que no está influenciado por los griegos.
También hay metalistería manierista, creaciones extravagantes en plata y oro, como el famoso salero que hizo Benvenuto Cellini en 1543, que se mantiene intacto en una vitrina a prueba de balas en Viena. Él es la sal, ella es la pimienta. A todo el mundo le encanta el salero de Cellini, obviamente, con su fascinante mezcla de talento y surrealismo. Pero en general a la gente no le encanta el manierismo. Los puristas tienden a considerarlo una fase decadente, una señal del deterioro del Renacimiento. Pero yo no lo veo así. Para nada. Este es un cuadro de Pontormo, uno de los maestros más reconocidos del manierismo. Es la Visitación, el momento descrito en la Biblia en el que la Virgen María embarazada visita a su prima embarazada Isabel. Isabel, a la derecha, está embarazada de Juan el Bautista. María, a la izquierda, está embarazada de Jesús. Así que este es un momento de una santidad trascendental, un encuentro de embarazos divinos. Y Pontormo lo imaginó de una manera completamente inusual. En realidad, en el cuadro hay dos versiones de María y dos versiones de Isabel. Una de frente y una de costado. Y las cuatro están flotando en una danza religiosa inmóvil. Una danza en una dimensión remota. Al igual que todas sus obras de arte, las inquietantes pinturas religiosas de Pontormo desafían los límites de la lógica. Los estiran y les cambian el color. Es como si el arte renacentista hubiera abandonado todo rastro de realismo para cederle el paso a lo extraño, a lo retorcido, a lo exacerbado. Estos no son momentos comunes y corrientes. Así que, ¿por qué habría que pintarlos de una manera común y corriente? Lo que no tenemos que hacer es ver a Pontormo como un traidor de los valores renacentistas, ni como una aberración. Durante todos estos programas he insistido en que el Renacimiento nunca fue tan ordenado, ni tan estable como nos enseñaron. Siempre estuvo lleno de pasión, de idiosincrasia y de oscuridad. Solamente hay que mirarlo de la manera adecuada. Entren a la Capilla Sixtina, observen la obra de Miguel Ángel y van a ver algunos indicios de manierismo. Las figuras retorcidas, los colores opalescentes, todo está ahí en forma incipiente. O examinen los cuadros de Leonardo da Vinci y van a encontrar toda la rareza que puedan imaginar. Sonrisas espeluznantes, oscuridades crípticas, significados sombríos. El manierismo no fue una reacción, fue una continuación, una ampliación. En vez de considerarlo una fase decadente, deberíamos reconocerlo como un clímax fabuloso. ¿Saben a cuántos pintores de paisajes hemos visto hasta ahora en toda esta serie?
a ninguno, ni siquiera a uno. Eso es en parte porque la pintura de paisajes era menospreciada en el Renacimiento, pero también porque la Iglesia Católica la prohibió en el Concilio de Trento, donde todos los temas profanos fueron considerados inadecuados para el arte. Así que tenías que ser un verdadero rebelde para pintar paisajes en el Renacimiento. Eso es lo que tenemos acá en Toledo, a uno de los rebeldes más enérgicos de la historia de la pintura. En España lo apodaron el Greco, el griego. Parece un nombre común y corriente, ¿no? Pero no lo era. El Greco en realidad nació en Creta, que en esa época era una colonia de Venecia, y las primeras pinturas suyas que conocemos son íconos bizantinos tan estilizados y ortodoxos que fácilmente podrían haberse pintado en el siglo X y no en el XVI, que fue cuando nació el Greco en el año 1541. Cuando era un veinteañero, abandonó Creta y se mudó a Venecia, donde trabajó brevemente en el estudio de Tiziano, absorbiendo las particulares técnicas de color del arte veneciano y transformando su estilo en algo más occidental, con un ligero toque bizantino. En 1577 llegó acá, a Toledo, que estaba tan alejado de todo lo convencional que las reglas generales del Renacimiento no se aplicaban. Pero, y era un pero importante, había mucho dinero. Acá estaba toda la plata y el oro que llegaba en barcos desde América, y la Iglesia Católica gastaba gran parte de ese dinero en obras de arte. Acá, en la Catedral de Toledo, el Greco pintó este sensacional expolio de Cristo. Cristo está a punto de ser torturado y crucificado, y la gente se amontona a su alrededor, ansiosa por despojarlo de su ropa y exponerlo completamente al sufrimiento. En mi opinión, el Greco es uno de los maestros renacentistas más fascinantes. Cuando era chico, solía cortar fotos de cuadros de una revista llamada El Conocimiento y las pegaba en la pared. Y una de las primeras que corté fue la versión del Greco de San Martín y el Mendigo. No podía dejar de mirarla. San Martín, que es rico, se encuentra con un mendigo mientras cabalga. El mendigo tiene frío, así que San Martín corta su capa por la mitad y la comparte con él. Es un cuadro muy cautivante, con esas dos figuras alargadas, oscilando como la llama de una vela contra el cielo. El Renacimiento nunca antes había visto un arte como este. Nadie había visto algo así. Esto es más que manierismo. Esto es manierismo con algo extra. Atmósferas extremas, colores atípicos, poses rígidas. Acá en Toledo, hace unos años conmemoraron el aniversario número 400 de la muerte del Greco, en 1614. Así que limpiaron todos sus cuadros, por lo que ahora podemos ver los colores como eran originalmente. Amarillos que cantan como canarios. Verdes tan vibrantes e intensos que hasta podemos saborearlos. Púrpuras tan vívidos que hasta Tiziano habría estado orgulloso de ellos.
Este es el hospital de San Juan Bautista, el hospital de Tavera. Y esa es la versión del Greco del bautismo de Cristo. Miren todas esas figuras que están presenciando ese momento. Se retuercen, se empujan, se agachan para ver mejor. Todos menos el mismísimo Dios, que está sentado arriba sobre una nube, con su bola de cristal. Él sabe lo que va a pasar. Y por eso no celebra. El Greco fue tan extraordinario y diferente que la historia del arte tardó 300 años en entenderlo. No fue sino hasta principios del siglo XX que lo sacaron de las sombras y lo reconocieron finalmente como un fabuloso genio creativo. Uno de los pioneros de este nuevo entendimiento del Greco fue Picasso, que estuvo muy influenciado por su maestro distante. En el Met de Nueva York hay una pintura llamada La Apertura del Quinto Sello. Muestra el momento del libro del Apocalipsis de San Juan, en el que se abre el quinto sello, justo antes del fin del mundo. Los mártires cristianos llaman a Dios pidiendo justicia por haber sido torturados. Y arriba en lo alto, el cielo se abre como si alguien le hubiera tirado un ladrillo. La apertura del quinto sello solía estar cerca de la casa de Picasso en París. Ahí fue cuando la vio y lo inspiró a hacer su obra más famosa, Las Señoritas de Aviñón, el cuadro que inició el cubismo. Planos fracturados, cuerpos deformados. El arte innovador y rupturista del Greco fue un regalo inspirador para el futuro. Lo que traté de hacer en esta serie fue desafiar la idea de que el Renacimiento fue prolijo y ordenado, de que hubo un redescubrimiento del conocimiento de la antigüedad y un resurgimiento de la civilización griega. Hubo un poco de eso, pero mayormente, en casi todos los rincones del Renacimiento, el arte no buscó el conocimiento ni rememoró a los griegos. Solo hizo lo que el arte siempre hace. Imaginar lo inimaginable e inventar cosas. Expresar sus emociones y describir sus temores. Divertirse, gozar y romper las reglas. Así que si alguien les dice que el Renacimiento fue un período de calma civilizada, ahora tienen los argumentos para discutírselo.